tal para comenzar este tema. Y a lo mejor les va a sonar mucho a ustedes, se van a sentir identificadas, porque yo realmente no recuerdo cuando fue el primer pañal que cambié de mi primer chiquito. Tampoco recuerdo la primera vez que le di un biberón o lo amamanté, ¿no? Pero sí recuerdo la primera vez que reaccioné de una manera en la que yo pensé que nunca lo iba a hacer, ¿no? Eh, y que obviamente para mí fue sorpresiva en su momento y tal vez pues me sentí con culpa, me sentí angustiada porque estaba reaccionando desde lo que yo pensé que no era Samantha o que no estaba conmigo en ese momento, ¿no? Esta parte de... Y ese día entendí que criar no consiste solamente en aprender técnicas, también consiste en descubrir quién soy y desde dónde estoy formando. Y es bien fuerte cuando va pasando el tiempo y volteas atrás y te das cuenta que lo más importante no está en lo técnico o en lo superficial de los días de cómo vamos haciendo las cosas, sino en el fondo. ¿Y a qué me refiero con el fondo? A que lo que uno recuerda son los momentos que realmente fueron impactantes de forma emocional para nosotros y de esa misma manera para nuestros hijos, ¿no? Todo lo que causa eco en nuestra emoción, en, en algo que haya sido impactante sensorialmente, emocionalmente, es lo que uno va guardando, ya sea de una manera más inconsciente o consciente. Lo que verdaderamente deja huella, pues no es lo técnico, son aquellos momentos que nos movieron emocionalmente, como les iba diciendo. Los que nos hicieron sentir a lo mejor culpa, orgullo, miedo, alegría o impotencia, tal vez, por poner algunos ejemplos. Y así funciona nuestra memoria, ¿no? Hay recuerdos que podemos contar con palabras, que son como los recuerdos más conscientes que tenemos como personas, pero también hay recuerdos que se quedan registrados en nuestro cuerpo o en nuestras emociones y que poco a poco van formando parte de nosotros mediante esas experiencias. Y tal vez estos recuerdos son los que más impactan a la hora de que nosotros nos relacionamos hoy con las demás personas y la manera en la que interactuamos con el mundo, ¿no? Cuando nace un hijo, normalmente nuestra atención está en sus necesidades básicas, ¿no? Pónganse, recuerden cuando nació su primer chiquito o chiquita, em, uno estaba muy preocupado por qué les vamos a dar de comer, a qué horas hay que cambiarle el pañal para que no se roce, cómo hago para que duerma la siesta, en el día tantas horas, en las noches toda la noche, qué le voy a dar lactancia o fórmula, qué método de disciplina es mejor, ¿no? ¿Qué sí quiero aplicar en la crianza, qué no quiero aplicar, qué libro de crianza es mejor para empezar a leer? Y todo esto es muy importante. Necesitamos aprender esas cosas y conforme la marcha, pues ahí vamos perfeccionando, ¿no? La técnica y el método y lo que sí y lo que no. Pero también no me van a dejar mentir porque conforme crecen nuestros hijos, comenzamos a, a describir algo que no nos habían dicho o a descubrir eh, esta necesidad de no solamente quedarnos en las técnicas por sí solas, o en lo que dice el libro o en lo que me recomendó fulanita, sino que llega el momento en el que tu hijo a lo mejor te empieza a poner como este reto, ¿no? A la hora de que hay un desborde, hay un berrinche, o que desobedece, o que pasa cierta situación y es enfrente de otras personas, o simplemente el día a día que puede ser a veces caótico o hasta muy cansado para nosotros como mamás. Y simplemente reaccionamos, ¿no? Y muchas veces reaccionamos de manera que ni siquiera entendemos. Aquí es a donde queremos llegar. A veces terminamos diciendo las frases que prometimos que nunca íbamos a repetir, la que me dijo mi mamá o mi papá, que a lo mejor causó en su momento alguna herida o algún dolor en nosotras, y la decimos y no sabemos por qué lo estamos diciendo si jurábamos que no lo íbamos a hacer, que íbamos a ser mamás diferentes o reaccionando con el mismo tono de voz. Y entonces aparece la culpa y hasta esta confusión, ¿no? Pero si yo
ya sé cómo se responde, si yo ya sé que no debo de gritar, que debo de poner un límite tranquila, ¿por qué sigo gritando? Aunque después de que grito digo, chin, no debía de gritar. Nuestra respuesta en esos momentos no solo nace de la información que tenemos, que eso es lo que queremos que se lleven con esta masterclass, ¿no? Nace de nuestra historia. Y aquí me gustaría pues que Carlita nos platique a qué me refiero con nuestra historia, ¿no? Con esto que llevamos cargando y que a la hora de que llegamos a nuestra vida de mamá, a nuestro día a día como madres de familia, hacemos cosas que pareciera que no quisiéramos, pero que al final suceden, aunque nosotros en el fondo queramos hacerlo diferente. Sí, totalmente. Muchas gracias, mi Sam. Ahí nada más confirmar, ¿me veo? ¿Qué dicen las demás? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí. sí, sí te ves. Gracias, Sí, perdón. Bueno, igual, muy bien. perdón, ¿Sí? les iba a comentar, si pueden escribirnos en los mensajitos si nos vemos, si se escucha, si no, si pasa alguna interferencia, nosotros aquí las leemos y ya rápido lo solucionamos. Pero ahora sí, coleguita, Porque adelante. yo sigo viendo el cuadrito de mi Sam. Ahí está. Voy a poner ahora sí completo. Muy bien. Bueno, me encanta escuchar a mi colega porque ella desde su experiencia, ¿no? Y no tiene un bebé, ni dos bebés, tres bebés. Creo que están en peligro de extinción las mamás jóvenes. Me encanta ver también aquí a Fer con su bebito. Y al final, nadie llega con las manos vacías. Con esto que nos dice Sam. Cuando tú recibiste tu bebé en el vientre, tú no llegaste con las manos vacías, tú empezaste a ser mamá, pero mucho antes, y lo decíamos también en uno de nuestros videos, empezaste a ser hija. Entonces, fíjate, esta mochila de la que te estamos hablando se trata de una mochila emocional. Seguramente lo has escuchado, en redes sociales se habla mucho, hay ya mucho conocimiento difundido al respecto, pero esa mochila nunca la empacamos o tú no llegas a este mundo con esa mochila conscientemente, o sea, tú no eliges qué cosas entran en esa mochilita. Por eso nos parece tan urgente que las mamás conozcan esta información, porque la mochila con la que llegan las mamás no es una mochila que empacaron ellas mismas, se las empacaron otras personas. Entonces, se fue llenando con las experiencias, primeramente, y yo sé que lo has escuchado muchísimas veces, pero las grandes experiencias que vive un ser humano son las experiencias que recibió antes de sus 10 años. Las experiencias de nuestra infancia, la manera en que aprendimos a recibir cariño, si nuestros papás estaban juntos, si no estaban juntos, si estaban juntos pero estaban peleando, si peleaban enfrente de nosotros o no peleaban enfrente de nosotros, si crecimos en una situación, por ejemplo, donde existe una adicción, algún alcoholismo, si crecimos en un ambiente donde todo el tiempo era estar pendiente de si ya iban a entrar a mi cuarto o no. Recibo en consulta a muchas personas que no tienen, no me lo van a creer, pero no tienen puertas. Las dividen o me cuentan que en su infancia vivían o crecieron con las abuelitas. Tengo muchos casos así, crecieron en las abuelitas, con las abuelitas en esos pueblitos que tienen caserones hermosos, grandísimos, pero que como vivía ahí el abuelito, el tío, casi casi la vecina, muchos tíos, pues eran familias numerosas, no había puertas. Entonces imagínense una niña que creció en ese entorno de sentir que todo el tiempo van a estar invadiendo su privacidad. Claro que todo eso va llenando nuestra mochila y no es que nosotras lo hayamos elegido, ¿no? La forma en la que nos corregían, por ejemplo, yo no sé si tú eras de las que siempre sacaba 10 excelencia y honores en la escuela, o si eras más bien de las niñas a las que les costaba un poquito como a mí y que teníamos que ser muy perseverantes, responsables y dedicadas, porque si no, pues no se nos pegaba la información. Me acuerdo que ahí yo siempre peleaba a mi hermano, porque mi hermano el mayor, yo soy la segunda de tres, mi hermano el mayor sin estudiar, y seguramente conoces personas así, sin estudiar. Sacaba 10 en el examen limpio. Y yo, la típica que se tenía que estar macheteando. Entonces, gracias a Dios, esa disciplina me ha servido a lo largo de mi vida porque he tenido que dedicarle tiempo, ¿no? Pero no es como que se me diera. Entonces, todo eso, ¿cuál era tu experiencia? ¿Qué tipo de niña eras en el salón de clases? ¿Eras la niña que corregían y cómo la corregían? ¿O eras la niña invisible? Que si faltabas o que si te enfermabas o que si te daba una bronquitis, neumonía, nadie se enteraba. Todo eso, todas esas experiencias van llenando tu mochilita emocional con aquello que nos daba miedo.
Justamente hoy en la tarde atendí a una chica, tiene 21 años, y me decía que ella tiene que dormir con la tele prendida porque le da miedo dormir con todo oscuro. Entonces tiene que estar scrolleando, viendo el celular y tener una pantalla ahí. Seguramente conoces a alguna persona que haga esto o tú misma, porque no puede dormir o conciliar el sueño si no tiene ruido o si no tiene luz. Entonces, estas experiencias de tu infancia marcan. Y vamos a lo más como, ahora sí, importante o relevante, ¿no? Las frases que escuchabas todos los días. Esto si lo puedes tatuar en tu corazón o si quieres escribirlo en un post-it y pegarlo en el refri, me parece muy valioso que lo tengas ahí presente. Y es esta frase de, tú en tu infancia eres lo que te dijeron que eras. ¿Tú crees actualmente, ahorita, no sé cuántos años tengas, 27, 35, 40, 50, 60, pero hasta antes de tus 10 años, tú crees que eres lo que te dijeron que eras? ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas no son conscientes de lo que existe en su mochila. Y entonces, esas personas de las que esa mochilita, ya llegamos todos con nuestra mochila, nuestras experiencias de vida adulta, pues esa persona, esa niña, creció, se convirtió en madre y esa mochila no ha dejado de existir. Y aquí viene lo importante. No educamos desde lo que creemos, como nos decía Sam. Educamos desde aquello que primero nos educó a nosotras. Otra vez, porque ya 8 de la noche, cansada, martes, Carla, espérame, o sea, hoy tuve un día, mis hijos estuvieron más lucidos que nunca. Lo voy a volver a repetir, nada más para que quede ahí tatuado en el corazón. Educamos desde aquello que primero nos educó a nosotras. Eso que te decían. ¿Tú qué crees? ¿Que por pasar 9 meses con tu bebecito en el vientre ya se borró esa frase de eres una descuidada, eres una despistada, eres una distraída, es que pierdes todo, eres olvidadiza? Ay, tú enojona, que te aguante, tu marido te aguanta y qué paciencia te tiene. Esas frases no se van en los 9 meses de embarazo, ni después. Por eso la maternidad es una experiencia, lo dicen de tantos expertos y aquí también pues mis pacientes y incluso Sam, ¿no? Y todos ustedes lo pueden confirmar. La maternidad es una experiencia que te hace todo el tiempo revivir a tu niña interior. Vamos a entrar más adelante a eso, pero por ejemplo, Virginia Satir, que Virginia Satir era una experta, fue revolucionaria para su época porque ella fue una pionera de la terapia familiar, por ejemplo. Entonces, desde esta perspectiva, donde la familia es importante, porque para mí una persona sin su familia es como una palabra fuera de contexto. Entonces, ella nos decía que la autoestima y la manera en que nos relacionamos empiezan a construirse dentro de la familia o dentro de nuestro primer círculo. Como lo decía al inicio, la familia no es el problema, la familia es la solución. Solo que hay que darnos cuenta para aprender, regresamos al pasado simplemente para aprender y regresar al presente con las herramientas que necesitamos. Entonces, Virginia Satir decía que la autoestima empieza a construirse en nuestra familia. ¿Qué hacer cuando alguien se enoja? Ahí lo aprendemos. ¿Cómo le dice mi mamá a mi papá cuando se enoja? Eres un tonto, otra vez, tú siempre tiras las cosas. O no, mi amor, mira, recuerda que yo ya te había dicho que la mesa se pone así. Esa manera de reaccionar, esa manera de corregir, por ejemplo, cómo expresar la tristeza, no es para tanto, no seas exagerado, o te abrazaban, acogían tu tristeza, la escuchaban, la recibían. Aprendiste también si pedir ayuda está bien o está mal. Incluso qué pensamos de nosotros mismos, es lo que te decía. Tú crees que eres lo que te dijeron que eras. Si no nos damos este tiempo, que es lo que te queremos regalar y te estás regalando al invertir tu tiempo en esta masterclass, si no te das cuenta de esa voz y el volumen, yo uso mucho esta analogía en consulta, qué tan fuerte o qué tan alto es ese volumen de esa voz interior de la que nos hablaba Sam en tu maternidad en el presente. Y aquí hay una imagen que a mí me gustaría transmitirte, que lo comentábamos con Sam antes de estar en esta masterclass. Cuando tú corriges a tu hijo, en realidad es como si estuvieras hablándole a tu niña interior. Y puede ser varoncito tu hijo, pero cuando tú lo estás corrigiendo, cuando tú estás en realidad sin querer, porque esto lo que queremos no es cargarte esa mochila de culpa, suficiente tenemos ya con todo lo que nos dicen las redes sociales que tiene que existir en la maternidad, no queremos eso.
Pero solamente visualiza esto. Cuando tú estés corrigiendo a tu hijo, cuando tú estés aplicando algunas de esas técnicas de crianza respetuosa y lo estés a lo mejor, te estés desesperando, ve en ese pequeñito, en esa pequeñita, a tu niña interior. Porque sin querer, sobre todo si estás reaccionando de la manera en que no querías, sin querer estás haciendo lo mismo que hicieron contigo. Pero es inconsciente, es tu mochila. Y mientras más consciente seas de eso, más, no fácil, porque nada es fácil en esta vida, pero más simple será el que puedas parar y corregir de manera distinta, recibir la emoción de manera distinta, transitar ese berrinche de manera distinta. Adelante, Sam. Yo también estaba haciendo la reflexión. Oye, aunque uno esté de este lado, no deja de ser impactante, ¿no? El recordar nuestra infancia, el poder decir, claro, con razón, cuando hace cierta cosa mi hijo, yo exploto o yo grito o yo, a lo mejor evado, ¿no? Porque también puede ser al contrario, evado y no pongo límite. No, no siempre tiene que ser a lo mejor el grito o algo como explosivo, puede ser algo también ser muy interno y evadir, ¿no? La situación. Y pues como tú decías, son cosas que uno va aprendiendo de lo que vio en su casa, de la manera en la que nos corregían a nosotros, de la forma en la que vimos que nuestra tía, nuestra mamá, o yo pienso principalmente como en esta experiencia femenina que tenemos como mujeres de ver roles, ¿no? Distintos roles de mujeres importantes que hicieron eco en nuestra vida y que entonces nosotros sin querer vamos replicando situaciones que seguramente esas mujeres tuvieron muchas cosas buenas, pero lamentablemente también cargamos con las áreas de oportunidad de ellas, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. No tenemos por qué quedarnos en el, bueno, pues así soy y ni modo, así me educaron y entonces pues yo también hago lo mismo, no tengo manera de cambiarlo o no, no tengo la posibilidad. No, la verdad es que estamos en una época en donde aparte de haber mucha información, como ya lo decíamos, de herramientas y de técnicas que seguramente ya has visto, también hay mucho, 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 mucho para poder trabajar internamente esta cuestión de la voz interior, de la mochila que cargamos cada una, de manera tan personal y tan única, ¿verdad? Y bueno, entonces llegamos aquí a esta parte donde dice, saber de crianza no siempre cambia nuestra manera de criar. Y es como el meollo del asunto de nuestra masterclass y del taller que también venimos preparando para ustedes. Porque si con solo saber la técnica pudiéramos aplicarla y tener la mejor crianza del mundo y ser las mejores mamás, pues no sería tan difícil y entonces cualquiera que lee un libro va y lo aplica y tiene hijos exitosos, ¿no? Y uno pues se siente súper mamá. Y la verdad es que esto no sucede así. Porque así como les compartíamos, viene a la hora de que aplicamos o que acompañamos, vamos a dejar como fuera el término de aplicar porque creo que lo estamos reduciendo mucho como un correctivo y quiero más bien hablar del día a día de cuando acompañamos a los niños en cualquier situación, ¿no? Cuando se levantan, cuando estamos dándoles de desayunar, cuando vamos a pasear, cuando los llevamos a la escuela, cuando tienen que hacer su tarea, cuando la hora de dormir, bañar, o sea, en cualquier momento la forma en la que los acompañamos está diciendo algo de la mochila que venimos cargando. Ok. Eh, mm, quiero detenerme en esta idea de saber de crianza no siempre cambia nuestra manera de criar, porque aquí está uno de los mayores descubrimientos que he hecho yo acompañando familias y especialmente mamás, que es como mi mayor, más bien, acompaño más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, obviamente compartimos esta parte. Vivimos en una época que ya les decía, hay muchísima información, podemos escuchar podcasts, podemos leernos todos los libros de crianza, seguir cuentas de especialistas, tomar cursos, estamos llenos de información. De hecho, creo que a veces estamos tan saboteadas de información que a la hora de que llega el momento no sabemos ni por dónde, ¿no?
Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántas de ustedes ya saben que no es recomendable gritarle a sus hijos, pero aún así les hemos gritado a nuestros hijos? ¿Cuántas sabemos que la validación emocional y la corrección de una conducta va de la mano? ¿O cuántas sabemos que un niño necesita más conexión antes que la corrección? Ay, perdón, sí me siguen viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces la pregunta es, ¿por qué tantas veces hacemos lo contrario si ya sabemos cómo debemos de responder? No es porque seamos malas mamás o porque no nos importe. Esto sucede, más bien, quiero que se pongan a pensar cuando estamos tranquilas, cuando todo el día ha ido como debe de ir, tranquilo, no ha habido nada que nos saque de nuestra paz, los niños se están portando muy bien, algo sucede, ¿no? Que a lo mejor se cayó algo o en ese momento nos siguieron una indicación, pero estamos tranquilas. Lo más normal es que en ese momento contestemos de una manera más tranquilas porque la parte racional de nosotros está como al 100%, ¿no? O sea, la emoción está tranquilita, entonces podemos contestar de una manera racional. Y aquí es donde podemos contestar con las técnicas que nos han enseñado, ¿no? Podemos aplicar con claridad y decidir cómo me gustaría contestarle a mi hijo y todo va bien y dices, wow, no, súper bien. O sea, hoy logré aplicar las técnicas de crianza, pero es porque estaba tranquila. El meollo es que cuando aparece el estrés, el cansancio, la frustración, el miedo, muchas veces dejamos de responder desde esa parte racional y empezamos a reaccionar desde algo mucho más antiguo, ¿no? Como que se despiertan estas alertas de cuando uno se sentía a lo mejor estresado en la infancia. Cierta cosa me estresaba y entonces hay una reacción a ese estrés. Cierta cosa me hace sentir frustrada y entonces hay una reacción a esa frustración. Desde esas experiencias que nos fueron formando, vamos a contestar. Entonces, desde la herida que nunca supimos que seguía abierta, a lo mejor como ya nos decía Carlita, ¿no? O sea, nosotros no sabíamos que eso traíamos y que con eso entramos a la maternidad, aunque nosotros lo queríamos hacer de mejor manera, pero es lo que en ese momento sale a relucir a la hora de que yo quiero acompañar a mi niño en alguna situación en donde el estrés, el cansancio, la irritabilidad, la frustración me rebasa y no sé cómo contestar desde otro lado para que esa frustración no sea la que conteste. Y esto solo va a cambiar cuando podamos mirar esa conducta, comprenderla y poderla transformar desde nuestra historia. Y ya sé que ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo se cambia eso, no? Porque ya Carlita nos decía, no es fácil, pero claro que todo podemos cambiarlo y todo podemos transformarlo y todo se puede sanar. Bueno, queremos nosotros que en este pequeño momento, ¿no? Porque ya vamos a ir cerrando en un ratito más. Hagamos un ejercicio de reflexión. Y en este ejercicio de reflexión, cada una en silencio, va a ir haciendo lo que yo les voy guiando. Si ustedes quieren hacer este ejercicio lo pueden llevar a casa y lo pueden llevar cada vez que tengan esta situación de frustración, de está pasando esto que me saca de mí y tengo esta respuesta negativa. Lo podemos hacer y es para eso, para que ustedes se lo lleven ya como una herramienta en este momento. Bien, lo vamos a hacer en silencios para que cada quien reflexione. Yo las voy a invitar a que cierren sus ojos y de esa manera se sienten que se pueden concentrar mejor. Vamos a comenzar a imaginarnos un momento de nuestra crianza en donde nuestro hijo hace algo o nuestra hija hace algo que yo ya sé que me va a sacar, ya sea que siento impotencia, que me enojo, que grito o que a lo mejor no sé poner el límite y evado la situación.
Vamos a traer a la mente esta parte, este momento, porque a veces pensamos que nuestros hijos sacan lo peor de nosotros, ¿no? O que ellos son responsables de la forma en la que nosotros respondemos a alguna acción que ellos tienen que no nos gusta o que nos incomoda o que nos trae esa sensación negativa de las que yo les hablaba que ya hemos experimentado a lo mejor en la infancia y la venimos a traer en el momento del acompañamiento de nuestros hijos. Bueno, ya tienen ahí ese momento. ¿Ya se lo imaginaron? Ahora quiero que piensen, aparte de qué hizo mi hijo, ¿qué sentí? ¿Qué sentimiento viene en automático cuando mi hijo, yo les voy a poner un ejemplo, pero ustedes sigan con el suyo. Cuando mi hijo no hizo en ese momento lo que yo le pedí, no obedeció y no fue y guardó sus juguetes. ¿Qué sentí? Siento que pierdo el control, me siento enojada, me causa ansiedad, me frustra, siento que se está burlando de mí, siento que no me respeta porque no me está obedeciendo. ¿Y qué pensamiento se viene a mi mente, no? Por ejemplo, el sentimiento del enojo con el pensamiento es que nunca me obedece, siempre hace lo que quiere, no me respeta. O para los más chiquititos, ¿no? Cuando se desbordan, que uno puede pensar, es que me siento frustrada porque no sé cómo acompañar el desborde y a lo mejor yo me desbordo junto con él. Y lo que pienso aparte de la frustración que sentí es que soy una mala mamá porque no sé acompañarlo. O soy una mala mamá porque le pegué y le grité en vez de acompañarlo y tratar de que él fuera calmándose. Ahora vamos al pasito número 2. Ya tienes el momento, ya tienes el qué hizo tu hijo, qué sentiste y qué pensaste. ¿Por qué esto que hace mi hijo me mueve tanto emocionalmente? Pregúntenselo. ¿En dónde lo he visto? A lo mejor se parece con algo que ustedes ya vivieron en su infancia, a lo mejor es algo que simplemente se está repitiendo y ahora ustedes están del otro lado, ¿no? Ustedes son el adulto y ellos son los niños, pero a lo mejor, como dice Carlita, en un momento tú eras la niña y ese adulto que te corrigió, ese adulto que te acompañó, a ese adulto que tú viste actuar, actúa de la manera en la que tú estás actuando en este momento. ¿Qué significa esto para mí? Es esto que les estoy compartiendo, ¿no? ¿Qué significado le doy? ¿A dónde me lleva? Ahora que ya tenemos toda esta información, quiero que regresen al momento. Vamos a regresarnos, hagan de cuenta que están viendo la película y nos regresamos al momento en donde otra vez nuestro hijo hace eso que ustedes están imaginando, yo en mi caso, que no me obedeció. Pero antes de lo que ustedes hicieron en ese momento en automático, lo que sintieron en automático y el correctivo que pusieron en automático o la manera en la que acompañaron, vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarnos desde dónde estoy educando, desde mi frustración, o sea, el correctivo, el acompañamiento, lo que yo hice, la conducta que yo tuve ante esto que mi hijo hizo, viene desde la frustración o desde el miedo, pónganle nombre, o que siento que no tengo el control de la situación. Y vamos ahora a imaginarnos que respondemos de la manera que sí nos hubiera gustado, en este momento que están tranquilas y que están haciendo conciencia de este momento que a lo mejor es repetitivo y que les causa eh, la misma frustración o el mismo enojo una y otra vez. ¿Cómo si me hubiera gustado responder?
¿Cómo es como realmente yo quiero aprender a responder en este momento? Y es que esta respuesta no solo es responder a una manera de corregir o a una manera de acompañar. Esta respuesta es una de muchas que están en el día, que son las que forman nuestra maternidad, ¿no? Y que al formar nuestra maternidad nos hacen sentir de cierta manera, ¿no? Al final del día, ¿cómo termino mi día después de todas estas, de este cúmulo de respuestas o de este cúmulo de acompañamientos o de momentos? Con culpa o me siento contenta de lo que hice hoy, de cómo hoy fui con mis niños, de cómo hoy estuve con ellos, de la convivencia que hubo. Porque realmente si nos ponemos a pensar en el propósito de la maternidad, aparte de que es formar a nuestros niños como adultos de bien, es que también nosotras día a día podamos vivir plenas y realizadas con lo que estamos haciendo. Y eso solo va a pasar en el momento en el que nosotros sepamos tener la respuesta correcta a cada uno de esos momentos, ya sean de corrección o de acompañamiento. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Sam, por este ejercicio de reflexión dirigido que a mí me parece muy valioso, me parece muy valioso que Sam nos lo haya regalado, porque en una masterclass por lo general es contenido, ¿no? Sin embargo, nuestro taller es práctico. Si este ejercicio que fue muy breve, muy pequeñito, te ayudó, precisamente lo que vimos aquí fue la punta del iceberg. La voz interior, obviamente, es una voz que se puede modular. Y ya lo decía Sam también, nosotros no fuimos responsables, nosotras no fuimos responsables de la infancia, las circunstancias que tuvimos, pero sí somos responsables de elegir qué queremos hacer ahora. No sé si alguien vio la película de Romper el Círculo, que estuvo hace poquito en cines, pero a mí me parece muy bonita este mensaje. Al final, con tus hijos tienes la posibilidad de reescribir la historia. Murray Bowen, que es otro teórico de terapia familiar sistémica, nos habla de cómo basta una sola persona que rompa el patrón familiar para que todo el sistema se pueda reconstruir. Y aquí no es que tú quieras ser una superheroína, pero simplemente lo vas a hacer porque al tú estar educando de manera diferente, con más conciencia, todo el sistema se va a modificar. Entonces, bueno, esto solo fue la punta del iceberg, como les decíamos, en nuestro taller, que es el que queremos presentarte con mucho cariño porque lo hemos hecho con mucha dedicación, nuestro taller más allá de la crianza respetuosa, lo que queremos es darte todas las herramientas que necesitas para que te sientas segura, para que te sientas bien, para que te sientas tranquila ejerciendo tu maternidad de la manera en la que tú quieres, ¿no? A través de la crianza clásica, hay un esquema, más bien, hay un enfoque de terapia que cuando Sam y yo lo platicábamos es, ¿por qué nadie habla de esto? A las mamás les serviría un montón saber que hay una terapia que nos ayuda a entender de qué manera estamos educando, de qué manera estamos criando. Y todas esas herramientas y estrategias y el enfoque de psicoterapia te lo vamos a compartir en el taller. Son 3 horas. Es el sábado 29 de agosto de 10 a 1 y de verdad que aquí te vas a llevar, además de la comunidad, ya hay mujeres inscritas, pero aquí te vas a llevar esta comunidad para que tú puedas sentirte acompañada en el proceso. Vamos a ser Sam y yo las que vamos a estar dirigiendo este taller más allá de la creencia respetuosa. Y para ti, que te desvelaste aquí, que estás aquí con nosotros a pesar de estar con tu bebito o que ya tenías el lunch hecho, como sea, tenemos un 40% de descuento por si quieres participar ya e inscribirte a nuestro taller. El día de hoy, o sea, pero tienes hasta las 12, el día de hoy podemos respetarte este taller por 1,000 pesos. 1,000 pesos, la verdad es que los invertimos en cualquier cosa. 1,200 a partir de mañana y ya iremos revelando cuál es el precio total, pero no es el precio total de esto. Pero para ti que estuviste aquí, que nos escuchaste, si te parece algo interesante, si te parece de valor, si realmente quieres darles a tus hijos una crianza distinta a la que tú tuviste, que tú recibiste, seguir mejorando en todas las áreas de tu vida, nos parece que esta puede ser una bonita herramienta antes de que termine el año. 2026 todavía puede ser tu año, no se ha terminado. Entonces, eso es lo que queremos proponerte. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu atención. Gracias por estar aquí, gracias por participar. Y nada, vamos a abrir un espacio breve de comentarios, de preguntas, por si tienes alguna duda, y agradecer nuevamente tu presencia. Las dejo con Sam en lo que voy a cargar la computadora. Gracias, Carlita. Bueno, pues aquí las leemos por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia o si que nos quieren platicar
si les sirvió o no el ejercicio que hicimos al final. Este ejercicio lo hice con la intención de que puedan tener como una probadita de lo que vamos a tener realmente en el taller, porque en el taller vamos a hacer varios ejercicios de reflexión en donde ustedes vayan encontrando las cosas que llevan cargando en su mochila de una manera más puntual para que entonces después las podamos trabajar y las podemos ir sanando. Y aparte, que esto, bueno, ya por el tiempo no lo metimos aquí en la masterclass, les vamos a dar una nueva propuesta de crianza. No es crianza respetuosa, porque creemos que la crianza respetuosa, claro que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene limitantes, como cualquier teoría. Y les vamos a dar la propuesta de una pedagogía clásica, así se llama, pedagogía clásica, donde viene esta parte de que uno tiene que educar sintiéndose realizada y aparte debe de tener también como en nuestra vista el fin de lo que queremos formar en nuestros hijos, ¿no? No pasamos los días con días nada más por nomás o sabiendo a ver qué sale cada día, sino que debemos de tener qué quiero formar en mi hijo, qué hombre, qué mujer quiero ver que sea. Esto es lo que quiero construir en su persona. Cómo quiero que se sienta cuando sea adulto. Cómo quiero que se relacione cuando sea adulto. Entonces, va más allá de a lo mejor la crianza respetuosa que nos enseña mucho lo emocional del momento, ¿no? Cómo trabajar, que yo me sienta bien hoy. Esta crianza trabaja mirando hacia el futuro y es algo pues sí, justo decíamos, Carlita, ¿cómo es que no lo han compartido? Bueno, pues es como algo escondido, por así decirlo, aparte de la terapia de esquemas, que ayuda muchísimo a encontrar el pensamiento, el sentimiento, todo lo que hay detrás de nuestras conductas, que vamos a ver cómo podemos irlo cambiando poco a poco. No necesitan, ahora sí que con estas herramientas que les vamos a dar, no necesitan tomar la terapia de años. Ustedes se llevan las herramientas a casita y las van a poder estar aplicando en su día a día porque ya van a traer la información aquí, van a decir, ay, aquí, espérame, déjame, me detengo y reflexiono en esto que me dijeron en el taller, ¿no? Y poco a poquito entonces vamos cambiando nuestra manera de responder y de acompañar y de sentirnos, que es lo más importante, que vivamos contentas nuestra maternidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aquí en los últimos 8 minutitos que nos quedan, alguien que quiera compartirnos algo, Sagi, Tania, Fer, ¿con qué se quedan? ¿Qué se llevan? ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Ya nos apagaron su camarita, sabemos que ya están en la hora de la cena, casi dormida de sus bebitos, pero algún comentario que quieran hacer. Incluso si no quieren prender su cámara en el chat, si quieren escribirnos algo también para... Adelante, Tania. Hola, sí, a mí esta parte de identificar lo que nos detona de nuestros hijos se me hace muy valioso. Es algo que no, pues obviamente no lo tenía como, no tenía ese conocimiento, ¿no? Como de captar esto, pero ahorita que estaban hablando de esto, yo pensaba en una situación y a mí en particular, les voy a platicar, me detona que mis hijas quieran entrar a un baño público. Me pone de un humor pésimo, horrible, o sea, es una exageración lo que me pasa. Y entonces yo hago memoria y digo, es que con mi mamá, o sea, pasaba igual, era como, no, pero espérate a la casa, pero está súper sucio, y a mí me pasa idéntico. Entonces, pues sí, creo que sería bueno como que ver la raíz para que cuando mis hijas necesiten entrar al baño en la casa, eso no me convierta a mí como que me arruine la comida o cosas así. Sí, se me hace muy valioso esa parte de identificar tus detonantes para no pues ahora pasárselos a ellas, ¿no? Y así Ujú, cuando ellas sean mamás, que se vaya a sus hijos. ujú. Completamente. Muchas gracias, Tania. Justo, y dio un ejemplo buenísimo, porque es algo que a lo mejor no nos pasa a todas, algo muy personal, pero ahí podemos aplicar justamente las herramientas que les vamos a dar. O sea, ustedes van a darse cuenta en su día a día de esas cosas que a lo mejor no miraban, pero decían, ay, aquí está el detonante. Ay, aquí también está esto, ¿no? Y entonces me voy para atrás y le rasco y las herramientas que ahorita no voy a decir, pero que van a estar ahí. Justo fue un ejemplo buenísimo. Muchísimas gracias por compartírnoslo, eh, Sí, por la confianza, porque es algo muy personal. Gracias, Tania. y sí fue un ejemplazo y en el taller
créeme que vas a descubrir la raíz y también las estrategias de qué hacer con esos detonantes. Marifer nos dice aquí, me hicieron saber que no voy por mal camino al validar a mi hijo porque desde que nació me vi en él. Me encanta, me encanta. Yo creo que este es el regalo también de las nuevas generaciones, que al tener tanta información, pues ya tenemos más visibilidad de lo que a lo mejor nuestros papás, que no son los malos del cuento, ojo, hicieron lo mejor que tenían con lo que podían, simplemente los recursos a lo mejor pues eran limitados, ¿no? Como seguramente los de nosotras también, pero pues queremos estar más informadas. Entonces, sí, al validar a tu hijo, que sea, que recuerdes todo el tiempo que es como casi casi educarte a ti misma, a esa niña que tú eres, y en la masterclass vamos a dar estrategias y una actividad que tiene mucho que ver con esto, para que todavía te sientas más fortalecida en seguir validando y también seguir validándote a ti como mujer, como mamá, que también es un reto tener las dos dimensiones. Sagi, ya en los últimos minutitos, nos dice también, mil gracias, creo que más allá de sentirnos culpables después de haber explotado, es conocernos y por qué reaccionamos así. Y qué bien saber que hay un porqué y sanarlo. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres decir algo, Sam? Yo asintiendo a todo porque me encantan sus reflexiones finales. Muchas gracias. Totalmente. No hay mejor mamá para tus hijos que tú.